vamos a hablar sobre la primera constitución del año 1830. Esta primera constitución política se da su origen el 24 de mayo del año 1822, en cual nosotros ya nos definimos como una entidad separada de la República de la Colombia, ¿no? Vamos un poquito a la historia. Proclamada así ya de manera oficial el 23 de septiembre del año 1830, bajo, en este caso, del periodo del gobierno de Juan José Flores y de la presidencia de Vicente Rocafuerte hasta el año 1835, que viene la segunda constitución. ¿Qué tiene en particular la primera constitución que en la actualidad es un hito histórico y sobre todo una referencia sobre nuestra constitución actual? Bueno, esta constitución nace desde el artículo 1 hasta el artículo 13, habla sobre el estado del Ecuador, en donde ya define como territorio conformado en los departamentos del Guayas, Suay y Quito. Como de elecciones del segundo capítulo de la Constitución del año 1830, que refiere al artículo 14 hasta el artículo 20, habla sobre lo que es las asambleas electorales, las asambleas parroquiales, y habla sobre tener mayor de edad de 25 años para poder ser, en este caso, sufragantes de una parroquia. El Poder Legislativo, que habla del capítulo 3, de la Constitución del año 1830 y es del artículo 21 del 31, nos habla un poquito sobre cómo se está conformando, ¿no? Sobre un Congreso de Diputados. Habla sobre los diputados que duraron su función de 4 años, ya establece el tiempo. Está hablando sobre que tienen una especie de humanidad y deriva al Poder Ejecutivo, el cual es el cuarto capítulo de la Constitución del año 1830. Y habla y reconoce al presidente como la línea principal, el encabezado. Habla y establece que el vicepresidente ocupará el primer lugar si el presidente no está dentro de sus funciones, no dentro de sus capacidades. Después viene el Poder Judicial, el quinto capítulo de la Constitución, y que va armando sobre una alta corte de justicia, tribunales de justicia y las terceras instancias. Las Fuerzas Armadas, que nos habla del artículo 51 al 52 y dice que es totalmente independiente, refuerza la ley, tiene un mantenimiento del orden, siendo los militares sujetos a cortes marciales y no así a las milicias inactivas que se sometían a la justicia ordinaria. Posterior a esto pasamos a la Administración Interior, que realmente habla sobre la parte contable o la contaduría departamentales de cada una de las provincias y sus consejos municipales. Vamos a los derechos civiles y garantías que establece el artículo 57 al 68 de la Constitución. Y bueno, garantiza el respeto de la jurisdicción, la competencia, la sometida a los ciudadanos. Y viene la observación de las reformas de la Constitución, en el cual vemos este tema desde el artículo 69 hasta el 73. Y bueno, habla sobre un poco sobre el tema de la reforma de varios artículos que se podrían dar después de cada cierto tiempo, que establece que son cada 3 años, que busca que deben ser justas, deben ser aprobatorias, debe ser de un gobierno para que lo promulgue. Y bueno, así realmente se da la primera constitución que en la actualidad conocemos. Muchas gracias. Vamos a hablar sobre la Constitución del año 1835, denominada oficialmente la Constitución de la República del Ecuador. Vamos a explicar el por qué. Realmente proclamada en la ciudad de Ambato, esta constitución también se dio su origen por la rebelión que se dio en el año 1833, debido a una existencia y un malestar de cierta parte de la población en donde hablaban sobre la administración del primer presidente, que fue Juan José Flores, que era venezolano. Debido a que muchos de ellos, de los altos cargos del gobierno y de los militares, eran asignados a personas como granadinos o a venezolanos. Este conflicto de intereses que se dio en aquel entonces hizo que hicieron una nueva resolución. Esta resolución también dominada como la resolución de la rebelión. En febrero del año 1835, el jefe supremo del Estado, quien era Vicente Rocafuerte, convocó un congreso constituyente en la ciudad de Ambato. Dentro de esos diputados constituyentes se excluyó a los miembros del clero, por lo cual la cúpula religiosa de aquel entonces, que era uno de los importantes
puntos sobre los temas políticos y los temas del gobierno del Estado, que era la religión, hablaba sobre de que se conformaban por 10 diputados guayaquileños, 9 quiteños, 9 cuencanos, 4 en Manabí, 3 de Loja, 3 de Chimborazo, 2 en Babura, y el presidente de la convención fue un guayaquileño, Juan Joaquín de Olmedo. Y el vicepresidente fue Pedro José Arteaga. Bueno, debido a esto, sus principales características de esta constitución tienen la separación formal de los distritos del sur de la Gran Colombia y proclaman por primera vez el nombre del Estado del Ecuador, ahora algo que no se había dado en la primera constitución, llamándola así la República del Ecuador, y se establece la Constitución del año 1835 con la característica de ser un Estado unitario y soberano, dando así la segunda constitución de nuestro país. Muchas gracias. Vamos a hablar sobre la tercera constitución, que es en el año 1843, también conocida en la historia como la Carta de la Esclavitud. ¿Por qué realmente es conocida como la Carta de Esclavitud? Bueno, se establece que el Congreso se reunía solo cada 4 años. Sin embargo, con la presidencia de Flores, contempla una creación de una comisión permanente de 5 senados, que lógicamente tendría una influencia directa del gobernante, y el presidente duraría en sus funciones en un periodo de 8 años, elegido directamente por el Congreso, no por el pueblo, y con posibilidades de reelegirse por cada 8 años más. En otras palabras, se lo veía como una reelección indefinida. También él tenía la potestad de colocar y nombrar ministros, cortes superiores, obispos y directamente consejos provinciales. De aquí comenzamos a ver los primeros auges en el cual se venía una organización ya marxista para poder coger y dar por fin en los periodos presidenciales y de reconocimiento de Flores, conocida así como nuestra tercera constitución, no nacida como las anteriores, sino que esta nace en Quito. Se proclama y se crea esta constitución conocida como la Carta de la Esclavitud. Vamos a hablar sobre la constitución que nace en el año 1845. Esta constitución es una constitución que nace debido a la revolución marxista, la que igual derrota a la anterior, que fue dominada la Carta de la Esclavitud. Bueno, ¿qué tiene en particular esta de aquí a diferencia de las demás? Voy a leer un poco de un fragmento de cómo nace o cómo es reconocida esta constitución del año 1845. Nace el 3 de diciembre y dice: en el nombre de Dios, autor supremo y legislador del universo. O sea, reconoce aquí en la constitución la existencia de Dios y que Dios es el todo, es un autor supremo. También habla o hace referencia sobre el artículo número 2, que lo comparto el día de hoy con todos ustedes, que dice: la soberanía reside en el pueblo y este delega su ejercicio a las autoridades que establece la Constitución. La República es una división libre e independiente de todo poderes extranjeros. O sea, este artículo número 2 trata de poner ya un orden a diferencia de la anterior Constitución, que buscó en este caso ya de que la Constitución sea solamente para los nacidos en la República del Ecuador y que no le dé tanto poder al extranjero, que es lo que sucedía con la famosa Carta Esclavista. Hasta aquí mi intervención. En la siguiente evolución vamos a ver una Constitución que aparece en el año 1851. Para ser específicos, el 25 de febrero. Y con ustedes comparto un poco del fragmento de esta Constitución para hacer un análisis. En el nombre de Dios y autor como suprema legislación del universo, nosotros los representantes de la nación ecuatoriana, reunidos en la convención con el objeto de establecer la forma de gobierno más conveniente a la voluntad de los pueblos que representa, hemos concordado lo siguiente: la Constitución Política de la República del Ecuador. Y aparece el capítulo único de las naciones ecuatorianas y su territorio. Aquí ya podemos ver cómo es la situación política de la misma, la familia, habla sobre los patrimonios. Y aparece un capítulo 2 sobre los ecuatorianos y sus derechos. Y podemos observar habla un poco sobre quiénes son ecuatorianos por nacimiento, los nacidos afuera del territorio del Ecuador, de padre o de madre ecuatorianos por nacimiento, los naturales y los nacidos en el territorio realmente ecuatoriano. También vamos viendo esta gran evolución donde habla sobre el capítulo 3 y habla sobre los ciudadanos. Los ciudadanos que tienen 18 años, o sea, recién reconocen los ciudadanos a partir de haber cumplido 18 años de edad,
siendo casados o de 21 siendo solteros. Estamos hablando no es como nuestra constitución actual, que los reconocen desde su nacimiento, sino a partir de tener la mayoría de edad. Hasta aquí un poco de la explicación de esta constitución. Vamos a conversar sobre la constitución del año 1852. Este de aquí nace realmente por elecciones, en el cual vemos un aumento de número de diputados. Y también hay una variación. Esta constitución está compuesta por 25 hojas proclamadas el 6 de septiembre del año 1852, en donde reconoce en el nombre de Dios, autor supremo, legislador del universo. Nosotros, los representantes del Ecuador, reunidos en la Asamblea Nacional con el objeto de hacer las reformas convenientes de la Constitución del año 1845, conforme a la voluntad expresada de los pueblos, les hemos acordado dispuesto y en ellas los primitivos no reformados conforme a la siguiente Constitución de la República del Ecuador. Vemos ciertas variaciones. En el artículo número 2, la soberanía reside esencialmente en el pueblo, lo cual lo reconoce en la Constitución del año 1852. También vemos que han ido diciendo una proclamación sobre los ecuatorianos, sus deberes y sus derechos políticos. Vemos que los ecuatorianos los reconocen en el artículo 5 como de por nacimiento. Los ecuatorianos son solamente por nacimiento o por naturalización, nacidos en el territorio ecuatoriano y los nacidos en un país extranjero pero de padres ecuatorianos. Los naturales, en este caso, habitando el domicilio en otro país y que vuelven a reclamar ante la autoridad que decide la ley y que desean recuperar su antiguo domicilio, o sea, el Ecuador. Y vamos viendo un poco a poco su evolución. Esta constitución nace después de la administración de Diego Noboa y se proclama por primera vez una carta política número 6, el 6 de septiembre del año 1852. Dando así como ítem en aquel entonces a un trato un poco de la renegociación de la deuda inglesa que ya habíamos tenido en aquel entonces. Muchas gracias. Sobre la Constitución del año 1861. Realmente esta Constitución nace en el mandato en este caso, de Gabriel García Moreno. Realmente reconocida como la séptima carta política que tiene el Ecuador, como su principal aporte, realmente habla que esta Carta Constitucional amplió el sufragio y modificó la estructura administrativa territorial y sustituyó la división geográfica del Ecuador, como la conocían en aquel entonces, que era de departamentos a provincias. Y realmente ese fue su mayor aporte en aquel entonces. Vamos a pasar después a la siguiente constitución que viene a continuación. Y nos encontramos con la octava Constitución ecuatoriana, la cual es proclamada en el año 1869. Esta tiene una particularidad, porque fue proclamada y elaborada por Gabriel García Moreno, en el cual sometió un referéndum constitucional, siendo aprobada por el pueblo con un sí contundente. Estamos hablando que es una constitución que tenía 13 capítulos, y además de unas exposiciones transitorias, comprendía un total de 117 artículos. Principales características constaban un periodo de presidente de 6 años, que anteriormente no se había dado. ¿Se acuerdan que hacemos un remember? Primero comenzó con 4 años, después tuvieron como la constitución de la Carta de la Esclavitud que proponía tener un periodo de 8. Y en esta del año 1869 tiene una proclamación de 6 años. También se ve la particularidad que hace una negociación a la libertad de culto, excesivos poderes por parte de la función ejecutiva y también un cambio de parámetros para ser considerado ciudadano y mayor periodo de legislación entre ellos. Realmente ella reemplaza esta constitución del año 1861 y podemos ver una evolución ya de 29 diputados que dan el sí veredicto. Es considerada una de las constituciones realmente una de las constituciones en donde le da mucho más libertad al culto y establece la religión católica como la religión oficial ecuatoriana. Hasta aquí las primeras 8 constituciones de nuestro Ecuador. Bueno, a continuación yo voy a hablar sobre la Constitución de 1878. Esta Constitución incluyeron figuras que sustituyeron al vicepresidente, el cual fue designado para subrogar al presidente, el cual fue nombrado por 3 congresistas nacionales. Esta Constitución duró 5 años, 10 meses y 7 días. En la Constitución de 1884, la Asamblea Constituyente de 1883 y 1884 para un periodo de 4 años, promulgado por la Constitución Progresista. Esta Constitución duró 12 años, 11 meses y 1 día.
Otra de las constituciones de las que voy a hablar es sobre la Constitución de 1897. En esta constitución, que fue por el presidente Eloy Alfaro, se eliminó la pena de muerte para delitos y asesinatos. Estableció la libertad de cultos. Provocó una nueva Asamblea Constituyente, donde la sesión empezó en Guayaquil el 12 de enero de 1897 y concluyeron en Quito. Otra constitución es la de 1906. En esta constitución se aumentó la edad para ser considerado ciudadano de 18 a 21 años y se otorgó por los mismos derechos civiles a los extranjeros. Otra constitución es la de 1929, que fue el proyecto de constitución de este mismo año, que fue llamado Estatus Fundamental de la Monarquía. Otra constitución fue la de 1938, que fue la constitución que permaneció, tanto la conocen como la Constitución del Olvido o la Constitución Perdida, que su vigencia fue extremadamente efímera. La particular composición de la Asamblea Constituyente de ese mismo año, con una representación promulgada de liberales, conservadores y socialistas, que dio lugar a una nueva carta. Otra de las constituciones de las que lo voy a hablar es sobre la Constitución de 1945. En esta constitución hubo un estatus de independencia y soberanía, fue democrático y unitario, bajo un régimen de libertad, justicia, igualdad y trabajo, con el fin de promover el bienestar de los individuos y colectivo, permanecer más que todo en la solidaridad humana. Y esta constitución del año 1945 fue de la Asamblea Nacional Constituyente, que fue en Quito el 6 de marzo de 1945 hasta el 31 de diciembre de 1946. Esta constitución duró 1 año, 9 meses y 21 días. Gracias. Continuando con el tema, en la Constitución de 1945, en la Asamblea Nacional Constituyente Quito, 6 de marzo de 1945, 31 de diciembre de 1946, 1 año, 9 meses y 25 días. 15 de febrero de 1972, 10 de agosto de 1979, 7 años, 5 meses y 24 días. En la Constitución de 1946, la Asamblea Nacional Quito, 31 de diciembre de 1946, 25 de mayo de 1967, 20 años, 4 meses y 25 días. En la Constitución de 1967, Asamblea Nacional Constituyente Quito, 25 de mayo de 1967 y 15 de febrero de 1972, 4 años, 8 meses y 21 días. Los principios clásicos del constitucionalismo, aquellos que fueron expuestos por los pensadores políticos de los siglos XVII y siglo XVIII, Locke, Montesquieu, Rousseau, y que, como decíamos, se concretaron en textos jurídicos a fines del siglo XVIII y durante el siglo XIX. Y en la Constitución de 1979, la primera Comisión de Reestructuración, Quito, 10 de agosto de 1979, 11 de agosto de 1998, 19 años y 1 día. El proceso histórico-político del constitucionalismo, que se desarrolla en el siglo XVIII y continúa en el siglo XIX, recibe la denominación de constitucionalismo clásico, el cual será renovado en el siglo XX para el constitucionalismo social. Los denominados principios clásicos fueron incorporados en los textos constitucionales a partir de fines del siglo XVIII. No se ha examinado a todos, se ha señalado los principales. En la Constitución de 1998, la Asamblea Nacional Constituyente de Riobamba, 11 de agosto de 1998, 20 de octubre de 2008, 10 años, 2 meses y 9 días. A lo largo del siglo XIX, el proceso constitucionalista tomó un gran impulso. Diversos estados elaboraron su ley superior y fue para muchos la primera de una larga serie de constituciones. Así en Europa, España se dio su primera constitución en Cádiz
en 1812, Suiza. En 1802, Suiza. En 1809, Noruega. En 1814, Grecia. En 1827, Bélgica. En 1831, etc. También en Latinoamérica, las antiguas colonias españolas que se transformaron en estados soberanos ensayan sus primeras constituciones. El Ecuador tiene un antecedente honroso para su constitucionalismo en denominada Constitución Quiteña de 1912. En la Constitución de 2008, la Asamblea Constituyente de Montecristi, 28 de septiembre de 2008, actualidad 13 años, 8 meses y 21 días. El constitucionalismo en el siglo XX. Luego de la Primera Guerra Mundial, el constitucionalismo clásico experimentó un doble proceso, uno de avance y otro de retroceso, mientras por un lado se incorporaron nuevos principios e instituciones que impulsaron su desarrollo buscando superar las deficiencias. Por otro lado, algunos estados con diversos argumentos abandonaron el constitucionalismo clásico. Por último, en el siglo XXI se continuará luchando por alcanzar la justicia social, por la redistribución de la riqueza frente al aumento de la pobreza crítica, por exterminar todo rezago de discriminación y dar mayor protección a los grupos vulnerables de la sociedad. Se tomará mayor conciencia de los derechos y nos identificaremos con la humanidad toda en una época cada vez más interdependiente e interrelacionada o globalizada. Como suele llamársela, en este contexto deberá cuidarse el medio ambiente y hacer realidad el desarrollo sustentable, la paz y la solidaridad. Bueno, hasta aquí, muchísimas gracias por la atención durante nuestra exposición del seminario. Muchísimas gracias.